9:05 de la mañana, continuamos con el programa de las fobias. Hay algunas preguntas, estoy conversando con Nelson León, él es médico psiquiatra y su cuenta es @pulso de León, también está en la clínica El Cedral. Aquí hay alguien que pregunta, fobia para ir al médico, ¿cómo identificarlo? El miedo a ir al médico es un miedo muy común. De alguna manera todos en alguna medida pudiéramos tener algo de eso, porque en realidad no es el miedo al médico, es el miedo a la enfermedad. Y el miedo a la enfermedad podría además conectarse con el miedo a la muerte. Entonces, en realidad, detrás del miedo al médico, lo que se esconde es el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte. Y esas son las cosas que uno puede evaluar en la consulta y trabajar desde el punto de vista psicológico esos temores más profundos, menos evidentes para la persona, y generalmente la persona suele mejorar mucho esa resistencia a ir al médico. ¿Cómo se desarrolla la tripofobia? Le tengo mucha grima a los puntos y agujeros, todo lo relacionado con eso. Sí, es un tema ciertamente frecuente, irracional, como todas las fobias. Pudiera ser eso también algo muy individual. ¿Qué hay detrás de eso? El miedo a caer, el miedo al vacío, el miedo a lo oscuro, a lo desconocido. Todo eso pudiera estar escondiéndose desde el punto de vista psicodinámico detrás de un miedo a los agujeros o a los orificios o a los puntos. Ok, aquí hay otra. Buen día. ¿Podrían explicar un poco la necrofobia, miedo a lo relacionado a la muerte? Muchas gracias. Pasa algo bastante similar a lo que te acabo de comentar con la enfermedad. El miedo a la muerte es quizás el más primario de los miedos. Los seres humanos, y me atrevería a decir que no es algo exclusivo de los seres humanos, porque los animales también tienen eso. Instintivamente nosotros estamos diseñados para sobrevivir. Ese es nuestro principal mandato cuando hablamos desde el punto de vista evolutivo. Nuestro principal mandato es sobrevivir. Y la muerte es lo contrario. ¿Okay? Entonces, automáticamente todo lo que signifique muerte, de forma instintiva y refleja, lo rechazamos. Podría verse, por ejemplo, con personas que le temen a la enfermedad porque le temen a morir, o que le temen a envejecer porque envejecer significa que te estás acercando a la muerte, o personas que le temen a ver animales muertos, o personas que son incapaces de ir a un funeral porque no pueden estar cerca de una persona que murió, porque es un miedo muy primitivo. ¿Okay? Es un miedo muy primitivo que se refiere precisamente al fin de la existencia. ¿Okay? Y ningún ser humano, por muy inteligente, por muy maduro que sea, está preparado para eso. Con los años, en la medida que vamos madurando, que vamos desarrollándonos emocional, espiritual, intelectualmente, aprendemos a lidiar un poquito mejor con ese tema de la muerte, pero en realidad es un tema muy difícil para todos los seres humanos. Si es un tema que te paraliza, entonces ya estaríamos hablando de una fobia y allí la persona necesitaría buscar ayuda. ¿Cómo se puede tratar? Porque dijimos que si le tienes miedo a los perritos, a las cucarachas, bueno, o a los ascensores, te muestran fotos primero, ¿no? Así poco a poco. Ahora la muerte, sobre todo personas que quizás están enfermos y dicen, no me quiero morir. Sí, ese miedo es muy difícil de tratar. Si es una persona anciana que tiene múltiples enfermedades, que ha estado cerca de la muerte porque de repente ha tenido infartos y ha sobrevivido, en ese caso, si la persona es que yo le tengo fobia a la muerte, técnicamente no sería una fobia como tal, porque no es un miedo irracional. Claro, es un miedo racional, completamente racional. Ahora, un niño que le tenga miedo a la muerte, allí podría ser quizás irracional, porque es un miedo que no le corresponde
para la etapa de la vida en la que ese niño se encuentra. ¿Okay? Entonces, habría que ver qué significa la muerte para un niño. ¿Okay? El contacto con la muerte y la primera vez que conectamos con la muerte o que entendemos lo que significa la muerte, muchos niños lo experimentan cuando muere un abuelito, muere un tío o muere una mascota, quizás pudiera ser también otra forma muy frecuente. Eso puede ser una experiencia muy dura y muy difícil de procesar para el niño. ¿Okay? Y eso puede generar o podría predisponer a que ese niño desarrolle una necrofobia. Aquí hay alguien que dice que le tiene miedo de ir al hospital. Después que operaron a mi esposo, me da miedo. Sí, porque asocia el hospital con la posible ausencia, claro, o falta o muerte de su esposo. Es como las personas que han ido a los hospitales muchas veces por recibir quimioterapia, para recibir quimioterapia, tratamientos oncológicos, que nada más de pensar en el hospital, sienten náuseas, vomitan, les da una reacción autonómica, llamamos muy desagradable. Pero allí el miedo quizás no sea del todo irracional. Entonces, habría que evaluar cada caso a ver si es una fobia o no. Sí, igual personas que han perdido familiares en una clínica particular no quieren pasar por ahí. Exacto. Nunca. No sé si ya lo trataron, pero le pueden preguntar al doctor cómo tratar la fobia social. Y también lo pregunta Daniel Drum. ¿Cómo se puede manifestar una fobia social? La fobia social es quizás la más frecuente de las fobias, ¿ok? Y aunque en los manuales diagnósticos modernos ya la fobia social se categorizó como en otra área, igual dentro de la ansiedad, pero ya no lo sacaron del grupo de las fobias específicas, en realidad sigue siendo una fobia porque es un miedo irracional que te paraliza, que te limita cuando te toca enfrentarte a situaciones donde puedes sentirte evaluado o donde puedes estar en escenarios donde pudieras sentirte avergonzado si haces algo mal o hacer el ridículo, etc. ¿Okay? Eso es muy común, es la fobia más común. ¿Cómo se trata? Casi siempre, la gran mayoría de los casos, las personas pueden mejorar mucho exponiéndose, ¿okay? Progresivamente, paulatinamente, pero de forma constante a eso que le temen. ¿Okay? Me da miedo exponer en la universidad. Bueno, cuando haya que exponer, cuando haya un trabajo en grupo y haya que exponer, yo me reto a mí mismo y yo me ofrezco a exponer. ¿Okay? Porque sé que es un temor irracional que me puede limitar y que me puede hacer mucho daño, entonces yo decido exponerme a ese miedo para enfrentarme a él, para darme cuenta de que puedo vencerlo y con cada vez que venzo ese miedo, ese temor se va mitigando, se va desdibujando y la persona puede seguir adelante sin paralizarse ante esa situación. Claro, ahora, eso es una exposición. Yo la hice, la enfrenté y la hice chévere. Pero ¿qué pasa cuando hay alguien que se está burlando, hay alguien que está hablando por allá? Ese es, digamos, otro miedo que está dentro de la fobia social. Sí, eso está dentro de la fobia social porque las personas que tienen miedo a hablar en público pueden sentir, se van a burlar de mí, me van a avergonzar, me van a hacer bullying. Si están hablando, quiere decir que no estoy siendo lo suficientemente interesante o no lo estoy haciendo lo suficientemente bien como para que ellos me presten atención. Entonces allí se pueden mover muchas cosas. Y una persona con este tipo de miedos y con este tipo de razonamientos, por ejemplo, uno podría evaluar cómo está la autoestima, cómo están los vínculos sociales, familiares de esa persona, cómo es el manejo de sus emociones, porque una persona con problemas de autoestima, con problemas vinculares, con problemas afectivos, por ejemplo la depresión, pueden ser mucho más propensos a tener este tipo de fobia social. Bien, vamos a ir al corte. Estoy conversando con Nelson León, él es médico psiquiatra, su cuenta Pulso de León y también está en @laclínica El